Bien, amigos, ya los había saludado, habíamos estado conversando algunas cosas importantes para nuestra propia formación y para nuestra propia vida. Nosotros los docentes, como lo digo, lo que hacemos es transmitir cómo hemos llegado a ser. Cómo llegué, eso es lo más importante de ver cuál ha sido el camino. Y Pepe voy a poner para que vean su pequeño resumen que ha hecho de su frondoso caminar, ¿no? Y ahí está, lo están viendo. Y es que ha hecho un resumen, ¿no? Pepe es una de las personas que admiro, es una persona bien sencilla. Acá su resumen. Abogado de nuestra alma mater, Pedro Ruiz, magíster en gestión pública por la Universidad César Vallejo, doctor en educación por la Universidad César Vallejo, doctor en gestión pública y gobernabilidad por la Universidad César Vallejo, estudios concluidos de maestría en el Derecho Penal, Universidad Pedro Ruiz, estudios concluidos de maestría en docencia universitaria en la Universidad César Vallejo, cursando estudios de doctorado en Derecho en la Universidad César Vallejo. Su experiencia, tiene publicaciones sobre la ley de contrataciones del Estado, su experiencia profesional, él bueno, es docente desde el 2014 en la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo de Chiclayo para los cursos Organización del Estado y Derecho Público Administrativo, Gestión de Proyectos de Inversión Pública, Argumentación Jurídica, Contrataciones del Estado, Modernización del Estado y Planificación Estratégica para el Desarrollo Nacional. Él ha sido asesor y es asesor de varias municipalidades, Distrital de Pixi, Puerto Echen, Chancay Baños, Yonanta Embladera, Tubán, Pacora, Motupe, Calqui, Saña y también del Fondo de la Fiscalía. Una de sus grandes especialidades es que él es árbitro, tiene inscripción en Centro de Arbitraje Latinoamericano de Investigaciones Jurídicas, Centro de Arbitraje de Cámara de Comercio e Industria de Huánuco, Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio en Cusco, Centro de Arbitraje de la Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo, Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lambayeque, Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huancayo. Como verán, Pepe es un profesional de primer nivel. Es un lujo tenerte, Pepe, en esta noche para que nos des tus experticias, toda tu experiencia en el tema de la planificación estratégica, un tema tan importante para todos los que nosotros estamos inmersos en la gestión pública. Buenas noches, bienvenido y te dejamos el uso de la palabra. Bien, mi amigo Pedro ha sido muy generoso conmigo. Me siento un poco avergonzado de todo lo que me han dicho, me han halagado hoy día. Pero bueno, de todas maneras te doy gracias por tu generosidad, Pedrito. Bien, ahora pues nos estamos preparando un poco en el tema de la gestión pública. Ya Pedrito les ha hablado sobre la organización del Estado, nuestro Estado, ¿no? Para entender un poco la situación que estamos viviendo, ¿no? La situación política que estamos viviendo cuando alguien nos pregunta y nos dice, ¿para qué quieres cambiar la Constitución? ¿Y qué cambiaré de la Constitución? Y no sabemos qué contestar a veces, ¿no? Y repetimos y decimos cambio de Constitución. Pero hasta que no haya pues un cambio de Constitución, seguimos estando con la Constitución actual, es lo que tenemos. Es lo perfecto o imperfecto que tenemos, y la organización del Estado se ha ido dando de a pocos, ¿no? La ley de modernización nos lleva a que poco a poco vayamos entrando a un sistema, a un Estado más moderno, ¿no? Y se dio la ley Lope, la ley de orgánica del Poder Ejecutivo, y en la ley Lope se habla y se pergeña los sistemas administrativos y los sistemas funcionales. Entonces, ¿qué son los sistemas administrativos? ¿No? Los sistemas administrativos los tienen ustedes ahí, la clasificación de todos los sistemas, y tienen ustedes el sistema de abastecimiento, el sistema de tesorería, el sistema de endeudamiento público, el sistema de inversión pública, el sistema de defensa judicial del Estado, el sistema de modernización de la gestión pública, el sistema de control,
el sistema de planeamiento estratégico, el sistema de contabilidad, el presupuesto público y el sistema de gestión de recursos humanos. Si ustedes ven ahí, son 11 sistemas en los cuales se mueve el Estado. Siempre he dicho que cuando alguien quiere entrar a cometer delitos de peculado, delito de colusión dentro de una organización gubernamental, tiene que haber una pequeña banda, ¿no? Una pequeña organización criminal, porque cada sistema se controla a sí mismo y a la vez cada sistema es control de otro. Si ustedes ven ahí el sistema de abastecimiento, que es lo primero que piensan a veces aquellos que entran a recuperar su plata, como dicen, ¿no? Voy a recuperar mi plata. Entonces, si quieren recuperar su plata, lo primero que hacen es cambiar el jefe de abastecimiento. Pero fíjense ustedes, el que abastece tiene que recibir un pago a través de tesorería, ¿no? Si estamos hablando de endeudamiento público ya es una cosa más seria, pero cuando hablamos de una obra, tienen que hacerlo a través del sistema de inversión pública. Cuando el Estado tiene algún problema y tenga que entrar en juicio, se activa el sistema de defensa judicial del Estado. Cualquier permiso, cualquier licencia que quiera un trabajador es a través del sistema de gestión de recursos humanos, o un contrato, un ingreso. El presupuesto público, ahí tienen ustedes el ciclo del presupuesto público, que todo lo que tenga que gastarse a través de una entidad, se tiene que utilizar el sistema de presupuesto público, que a la vez es controlado por el sistema de contabilidad. Y cuando se trata de responsabilidades, se activa el sistema de control. Y la modernización de la gestión pública es un sistema que por el cual todas las entidades se van modernizando, ¿no? En el sistema de modernización pública tiene sus pilares y tiene sus ejes transversales. Entonces, pero aquí hay un sistema que es el planeamiento estratégico. Como personas, queremos nosotros visualizar un futuro, es decir, en 10 años, ¿dónde estaré? ¿Qué haré, no? Podemos tranquilamente decir, bueno, que sea lo que Dios quiere, ¿no? Y entramos en el conformismo. Bueno, ya vendrá, ya pasará, pues ya vendrá el tiempo. Pero también podemos tomar control de nuestra propia vida y planificar nuestro futuro, ¿no? Entonces, para planificar nuestro futuro, como han dicho los compañeros participantes de este diplomado, es tomar la acción y pensar una visión de futuro. Entonces, el Estado, si ustedes, el Estado tiene este sistema para pensar el futuro y ver el futuro, ¿no? Y este sistema, ¿a través de qué se da? El ente rector de este sistema es el CEPLAN, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Y el SINAPLAN es un conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales que coordina y viabiliza el planeamiento nacional. Hasta antes de Fujimori, hasta el 90, existía el Instituto Nacional, el INAP, que es el Instituto Nacional de Planificación. A través del INAP se coordinaban, o sea, las acciones de planificación de todo el Perú. Se pensaba el Perú. Pero cuando llegó Fujimori, y esto es una de las cosas que históricamente se le va a reclamar a Fujimori, él tuvo un poco la concepción del absolutismo, la concepción del rey Luis XIV que decía la ley soy yo, ¿no? El Estado soy yo, ¿no? Entonces, esa concepción antigua, absolutista, monarquista, la encarnó Fujimori en su pensamiento, pues llamémosle pensamiento Fujimori, ¿no? Que una de las primeras acciones que hizo fue eliminar el Instituto Nacional de Planificación. Entonces, al eliminar el Instituto Nacional de Planificación, ¿quién pensaba el Perú? El Estado soy yo. En el pensamiento Fujimori podemos pergeñar de repente que él, o interpretar que él dijo el Estado soy yo.
¿Y por qué fue tan exitoso? Porque como el Perú no se planificó, sino el Perú fue él, el Estado era él. ¿Por qué era tan exitoso? Porque agarraba un helicóptero y se aparecía en la aldea más recóndita y decía qué cosa quieren. Y la gente decía, quiero esto, y llegaba, no, Fujimori no. Pero el Perú no eran obras sueltas, obras sueltas, obras sueltas. Pero no había una planificación de desarrollo a nivel nacional como debe verse. Tuvimos que pasar y desperdiciar esos 11 años de Fujimori donde no hubo planificación, donde él planificó el Perú como quiso, ¿no? Entonces, si nosotros vamos hacia atrás, ¿no? Y sí había una doctrina, de repente todos los partidos políticos que nos gobernaron y en esa etapa tan convulsionada del siglo XIX, había una doctrina, pero él fue un outsider que no tenía doctrina. El pensamiento Belaunde, ¿no? El Perú como doctrina. Entonces, eso fue un salto al vacío y recién con el decreto legislativo 1088 que ustedes les presenté que el Estado tiene ya la intención de decir, oye, vamos a planificar el Perú, ¿no? ¿A través de qué? Del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Entonces, tienen ustedes ahí el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el SINAPLAN, y tienen el ente rector que es el CEPLAN. Entonces, el CEPLAN es un organismo independiente, ¿no? Con órganos de gobierno nacional, otros organismos de gobierno, organismos autónomos y gobiernos regionales y locales que todos se encargan de pensar en el Perú. ¿Cuáles son las funciones del CEPLAN, no? Conduce el proceso de formulación y difusión de una visión compartida y concertada del futuro del país. Si ahora nos preguntaran cuál es la visión compartida y concertada del futuro del país, no sé si muchos podríamos contestar esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la visión que tenemos de desarrollo? Elabora y presenta el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el famoso PLADES que tenemos al 2021, que ya está acabándose su vigencia, y asesorar a las entidades del Estado en la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas y planes estratégicos de desarrollo. ¿Cuál era la situación del planeamiento estratégico en las instituciones públicas antes del decreto legislativo 1088? ¿Cómo era el Perú antes de eso? Entonces, la elaboración y seguimiento de planes estratégicos de gestión eran principalmente procesos administrativos. Había una ausencia de verdadera articulación de PECEN, PDRC, PEI, POI como objetivos estratégicos nacionales y políticas nacionales. Idealización del planeamiento estratégico, exceso de planes temáticos sin sustento presupuestal, se lanzaban planes pero no tenían el sustento presupuestal. En esos tiempos, los alcaldes, sobre todo los alcaldes a nivel nacional, lanzaban una convocatoria de una obra sin presupuesto y hacían la obra sin presupuesto. Por eso es que posteriormente el Estado se ha convertido en el perro mortero más grande, ¿no? Hay gente que entrega un bien, contrata un servicio o ejecuta una obra y simplemente no le pagan. Y hay la falsa percepción de que el Estado pierde todos los arbitrajes en contratación pública, pero no es así, pues es una falsa percepción. ¿Por qué los pierde? Dice, no, el Estado los pierde porque hay una corrupción en los árbitros, y no es así. Los pierde porque generalmente los petitorios de un arbitraje es para que el Estado les pague, entonces tiene que perderlo porque el Estado les está debiendo. Existía una débil competencia en el planeamiento estratégico en el sector público y una ausencia de vinculación entre el planeamiento estratégico con el presupuesto público. ¿Esto qué permitía? Al no existir una planificación estratégica, al no existir ni siquiera una idea de cómo pensar el distrito o la región o la provincia, simplemente todo se movía a la voluntad del gobernante. Y si venía un gobernante con muy buenas ideas, bendito sea Dios, pero ahí vamos a la deriva. Pero si había algún loco que quería hacer el monumento
a la hamburguesa, esa era la obra cumbre, ¿no? Su monumento a la hamburguesa. O el monumento al sombrero, o fue posible hacer obras de tamaña envergadura, como por ejemplo en Chota, un coso taurino, ¿no? Si ustedes van por la sierra, en la sierra la gente tradicionalmente es muy futbolera, les gusta bastante los deportes y le gustan los toros. Y en cada pueblito quieren que tener su estadio y quieren tener su coso de toros. Y es la idiosincrasia de nuestro Perú, ¿no? Pero nunca ha habido una formación desde la planificación estratégica para educar a la gente y decir, oye, tenemos necesidades más básicas. Con la planificación estratégica se trata de romper esta falsa tradición donde el desarrollo es lo último que se mira, ¿no? Y entonces, a través de fortalecimiento de las competencias y dotarlo de autonomía a la población, se trata de que ellos mismos decidan y piensen en el futuro de su propio, y vean su propio destino, de su propio pedazo de tierra que tienen, o sea, en algunos casos que el Perú es tan hermoso, de cada pedazo de cielo que existe, en el que viven. Entonces, no había un objetivo general, y si lo habían, esos objetivos generales no estaban articulados entre sí, ni entre sectores, ni entre regiones, ni entre regiones y sectores, ni con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Es más, en dos circunscripciones separados solamente por una línea imaginaria, porque dice hasta aquí llega mi pueblito y de aquí para allá empieza el otro pueblito, porque alguien dice que hasta ahí nomás terminó, porque a veces ni siquiera hay una buena delimitación. Muchas veces en esa línea imaginaria de dos pueblitos juntos, conurbanos, si utilizamos la palabra, limítrofes, uno quería tener su escuela y el otro su escuela. Se han hecho, por la falta de planificación, dos escuelas, para nivel inicial o para nivel primario, para secundaria, dos escuelas, cuando los alumnos de los dos pueblitos podían asistir a una misma escuela, porque ni siquiera había 5 minutos entre uno y otro. Entonces, eso es ¿por qué? Porque no había planificación. Bien, todo este desorden nos llevaba a que necesitábamos fortalecer el marco normativo. Entonces, la estructura básica, el objetivo fundamental de este sistema es establecer los conceptos, principios, procesos, funciones y responsabilidades para el funcionamiento del SINAPLAN. ¿Con qué finalidad? Con que las instituciones públicas mejoren su desempeño y su relación con los actores claves, con la ciudadanía, que los recursos públicos sean utilizados con eficiencia, que los esfuerzos de los diversos actores en los tres poderes del Estado y tres niveles de gobierno se alineen y complementen sinérgicamente al Plan de Desarrollo Nacional, que los diversos actores privados y públicos tengan mayor capacidad para aprovechar las oportunidades y hacer frente a los riesgos. Existe lo que se llama el principio de subsidiariedad, y por el principio de subsidiariedad, aquellos que están más cerca de la población deben de solucionar las situaciones más básicas y las más urgentes. Y lo que hace el nivel local ya no tiene por qué hacerlo el nivel provincial. Y lo que hace el nivel provincial ya no tiene por qué hacerlo el nivel regional. Y lo que hace el gobierno regional ya no tiene por qué hacerlo el nivel central o el nivel nacional. Pero si ustedes se dan cuenta, la gran torta del presupuesto está en el Estado. Y por eso es que existe una, yo le llamo una mendicidad total de nuestros gobiernos locales, que tienen que ir a mendigar a la puerta del Ministerio de Economía o de los ministerios para poder traer una obra a su pueblo, generándose todo un hilo conducente de corrupción a alto nivel. Yo recuerdo que hubo un alcalde que se atrevió a denunciar la corrupción en el Ministerio de Economía y salió por televisión nacional.
y dijo que a él le exigían el 5%. Y esa fue una denuncia pública. Todos aquellos que estamos en la gestión pública escuchamos esas leyendas urbanas, ¿no? Cierto, no cierto, pero fue el único. Yo como un gestor del Estado, escucho esas historias, ¿no? Digo, bueno, serán historias, será cierto, te queda la duda. Pero hubo ese alcalde, no sé si ustedes lo escucharon, fue Canal 2, que salió y denunció públicamente. A los 3 días, a los 3 días, por, no sé si fue coincidencia o no, pero esa denuncia quedó olvidada, porque a los 3 días empezó el circo mediático que se realizó en torno a lo que debe haber sido un simple problema judicial, como es cualquier problema judicial, pero lo hicieron un circo mediático en torno a la señora Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, toda esa publicidad que se desarrolló apagó totalmente esa denuncia, ¿no? Si ustedes la buscan, deben de encontrar esa denuncia de ese alcalde que se atrevió a denunciar al Ministerio de Economía. Estas situaciones se dan, ¿por qué? Porque el principio de subsidiariedad no se condice con los presupuestos públicos que deben de destinarse a los gobiernos locales. Entonces, ¿para qué voy a venir o para qué voy a ir hasta el Ministerio de Economía, al Ministerio de Vivienda? Mejor dame el presupuesto y yo lo manejo. Pero la gran torta del Estado, la gran torta presupuestal la tiene el nivel central. El nivel regional, y a veces dicen, oye, pero ¿para qué te voy a dar plata si me la vas a devolver? Y esa es otra situación. Decía Pedrito, ¿no? Cada vez necesitamos especialistas. Entonces, pero esos especialistas tienen que estar guiados por el principio de integridad, porque si no tienen el principio de integridad, va a ser imposible que se puedan ejecutar debidamente los presupuestos. Bueno, ahí tienen ustedes el marco conceptual de planeamiento estratégico. Tenemos que siempre se avisora el futuro, partiendo de nuestro entorno y analizando nuestras fortalezas y todo nuestro entorno, de toda nuestra situación interior que tenemos, ¿no? Para la toma de decisiones. Aquí es importante, ¿no?, ver qué ventajas nos da el planeamiento estratégico. Y el planeamiento estratégico nos da la primera ventaja de que permite que el Estado actúe como un todo coherente y articulado hacia el logro de los objetivos estratégicos nacionales. Fomenta la capacidad de las entidades para mirar el futuro, el entorno y las limitaciones internas para la toma de decisiones. Facilita la búsqueda de consensos con los actores claves, de modo que se apropien de las decisiones estratégicas del sector público. ¿Y quiénes son los actores claves? La ciudadanía. Dentro de la ciudadanía, la organización civil, la sociedad civil en pleno tienen diversos actores que deben y debemos de hacerlos intervenir en la gestión pública. Fomenta la articulación vertical y horizontal entre sectores, gobiernos regionales y locales, y promueve la eficiencia, eficacia y una cultura de evaluación en la gestión pública. Cuando nosotros hablamos de eficiencia y eficacia, esos dos conceptos que están muy en boga y que siempre escuchamos, ¿no? Eficiencia y eficacia. Pues la eficiencia tiene que ver con el uso de los recursos, usar los recursos de manera... Y la eficacia tiene que ver con el cumplimiento de las metas, ¿no? Eres eficiente, y aquí traigo a colación la historia de Pirro, ¿no? Pirro, porque cuando ustedes escuchan y dicen, fue una victoria pírrica, ¿no? Pirro fue un general que se enfrentó a los romanos y que les ganó una batalla. Pero ¿a cambio de qué ganó la batalla? A cambio de perder todo su ejército. Entonces, podríamos decir que Pirro fue eficaz porque les ganó la batalla, fue eficaz, pero es la muestra absoluta de ineficiencia histórica. ¿Por qué? Porque dilapidó todos sus recursos, todos sus soldados murieron y se quedó sin ejército.
Entonces, si bien es cierto, podríamos decir que es eficaz, pero fue ineficiente. O sea, la eficiencia tiene que ver con el uso óptimo de los poquísimos recursos que tienes para cumplir la meta y llegar a ser eficaz. Esa es la diferencia entre eficiencia y eficacia. El parásito no es ni eficiente ni eficaz. Ahora, se dio la directiva 001-2014, ese plan, a través del cual se planifica o se da el lineamiento de la planificación estratégica a nivel nacional. Mediante esta directiva, ¿no?, esta Directiva General de Proceso de Planeamiento Estratégico, que constituye un cuerpo normativo integrado y flexible que orienta a los funcionarios públicos en la forma de realizar el planeamiento estratégico, ¿no? Entonces el Estado dice, este es mi sistema, tu funcionario, porque este ya es un trabajo de los funcionarios, esta es la manera en que tú vas a realizar tu planificación estratégica en cada entidad en la que te encuentras tú laborando, ¿no? Entonces, esa metodología estandarizada tiene que aplicarse en el nivel central, en el nivel regional y en el nivel local. La metodología es la misma. Lo que cambian son los productos. Mientras, antes hablábamos del PCEN, ¿no? Mientras que en los ministerios el producto es un PCEN o un plan sectorial, en las regiones y el producto en las regiones, en los gobiernos locales, sean provinciales o distritales, van a ser los famosos planes de desarrollo concertado. Entonces, el plan de desarrollo concertado simplemente se le agrega la palabrita que lo va a adjetivizar, puede ser regional, si es de una región, plan de desarrollo concertado provincial, si es de una provincia, plan de desarrollo concertado distrital o local, si es de una municipalidad distrital. Pero al final, en una primera fase, lo que era obligatorio, y fue hasta el 2017, es que todas las entidades deberían tener sus planes de desarrollo concertado. Todas. Esa fue la primera etapa prospectiva donde, ¿y qué indicaba esta resolución, esta metodología, ¿no? Entonces, en esta planificación prospectiva, en esta primera fase prospectiva, había que identificar las brechas, tendencias y escenarios, ¿no? Las brechas, tendencias y escenarios. ¿Y aquí qué tenías que hacer? Lo primero que tenías que hacer es un estudio FODA, ¿no? Un diagnóstico FODA. En el diagnóstico FODA, tú conoces tus debilidades, conoces tus fortalezas, que son situaciones internas, pero también analizas lo externo, el entorno. Y al analizar el entorno, tú tienes que ver cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades que puedes tener. Realizado el diagnóstico, ibas con tu diagnóstico, con tus fortalezas, con tus debilidades, con tus oportunidades y con tus amenazas, veías las tendencias y los escenarios futuros. Entonces, ¿cuál es la tendencia? ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia un mundo virtual, vamos hacia un mundo totalmente diferente al que tenemos ahora. Hay que estudiar las tendencias, porque si tú no estudias las tendencias y no conoces tu realidad, no puedes entrar a la etapa de planificación estratégica. Y en la etapa de la planificación estratégica tienes que ver tu visión, tus objetivos, tus indicadores y tus acciones. Tomemos un ejemplo de nuestra propia vida, ¿no? Acabo de terminar la universidad, ¿no? Y quiero ver qué voy a hacer en 10 años, ¿no? Te proyectas 2021 o 2020, al 2030, ¿qué voy a hacer? Entonces, si tú tienes que hacer un trabajo de planificación prospectiva, pero partiendo de tu diagnóstico, y puedes decir, a ver,
¿Cuál es mi fortaleza? Mi fortaleza es que tengo un título de ingeniero civil. Esa es una fortaleza. Ya tienes una fortaleza. Además, mi debilidad, soy tímido. No me puedo expresar en público y por eso estoy perdiendo oportunidades laborales. Ya tienes tú una debilidad. Hacia afuera, amenazas, ¿no? Las amenazas es la competencia laboral que tú puedas tener, ¿no? Es una competencia desleal, esa es una amenaza. Y una oportunidad son las plazas de trabajo que a los concursos laborales que lanza el Estado. Entonces, ahí tienes tú un pequeño escenario de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Entonces, simplemente cuando tú haces un estudio de diagnóstico o haces un diagnóstico, cruzas las oportunidades con las debilidades, cruzas las amenazas con las fortalezas y vas estableciendo acciones. Si tú dices, mi debilidad es ser tímido y me da miedo hablar y no me puedo presentar, pero si tú a esa debilidad la conectas con una oportunidad y dices timidez, pero allá tienes tú la oportunidad que es la convocatoria pública y vas a tener una entrevista. Entonces, tú cruzas los dos, la oportunidad con la debilidad y te va a salir una acción. Entonces, te sale una acción, una actividad y vas, ¿y qué puede salir de ahí? A una actividad. Oye, voyme a un taller de pérdida de miedo, de timidez. Estás dictando un taller y te salió ahí. Y ya tú estás, al unir, dices, mi objetivo es trabajar. Entonces, mi objetivo primero es trabajar, pero no, si sigo con esta debilidad y esta actitud, no voy a poderlo hacer. Entonces, vas cruzando. Pero a la vez, también tienes que establecer una visión. Y tú dices, a 10 años, ¿no? Ya tienes tú. ¿Y cuál es la tendencia? Hoy la tendencia es que, como es ingeniería civil, la tendencia es que el Perú va hacia un desarrollo absoluto y quiere, y el Perú quiere como nación tener todo su red de caminos asfaltados, ¿no? Esa es la tendencia, ¿no? Y luz y agua para todos. Entonces, dentro de esa tendencia, como ingeniero, voy a hacer una maestría en pavimentos. Ya tienes tú una tendencia ahí que estás viendo y tu escenario, ¿no? Todo el Perú va a estar asfaltado y van a faltar ingenieros especialistas en esto. Entonces, ya tú estás ahí estableciendo que esa es una tendencia que te va a llevar a tomar ese camino. Y entonces, en base a tu realidad y en base a la tendencia que tú estás detectando, formulas tu visión. Y tú dices, al 2030, yo soy, porque la visión siempre se expresa en presente, entonces al 2030 yo soy un ingeniero especialista en caminos. Y ese va a ser tu camino. Para eso te trazas tus objetivos, tus indicadores y tus acciones. Entonces, ¿cuáles serán los objetivos? Entonces tú dices, al año 3, maestría en caminos. Al año 5, un doctorado en ingeniería de camino. Entonces, para eso, pero acá en el Perú no hay, pero hay en el extranjero. Entonces te vas, ya tienes una visión y lo que te guía es la visión. Entonces, igual, eso a nivel personal, tú lo haces a nivel pueblo, a nivel distrito, a nivel región, a nivel país. Entonces hay que pensar el Perú, hay que pensar la región, hay que pensar el distrito, la vía, el asentamiento humano, pero todo ese trabajo de planificación tiene que estar articulado. Porque ¿qué pasaría si eso que tú estás pensando y eso que tú estás poniéndote como misión, como visión, y estás casado,
y ya tú dices, yo voy a ser un ingeniero en caminos, ¿no? Pero para eso, ¿no?, necesitas que tu esposa te apoye, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tú quieres irte al extranjero y tu señora te dice no, porque te vas a ir? Entonces, el hogar ya está dislocado. Oye, no, oye, voy a estar 2 años en el extranjero, nada más, pero de ahí voy a volver, pero tu esposa se opone. Entonces, ya no has hecho una buena planificación, porque no has involucrado, no involucraste a tu esposa, solamente lo pusiste en visión. ¿En qué fallaste? En el diagnóstico, porque no incluiste a tu hogar. Entonces, si en algo fallamos, no vamos a tener éxito en nuestra planificación. Tenemos que hacer participar a los involucrados, decirle, haberte sentado con tu esposa desde el principio y decirle, mira, yo tengo este sueño, esta es mi visión, ¿qué te parece como hogar? Nuestros hijos necesitan, hay todo esto, ¿no? Entonces, los involucrados es muy importante, no te puedes olvidar de los involucrados. ¿Y quiénes somos involucrados? Ahí estamos poniendo una... Vanessa me está levantando la mano. A ver, Vanessa, ¿quieres participar? Te escuchamos. Vanessa Chumpén Arenas. Bueno, entonces, después de la planificación estratégica, en la primera fase, ¿no?, de la planificación prospectiva, planificación estratégica, de los planes de desarrollo concertado, viene la otra fase, que es la elaboración de los planes estratégicos institucionales que está dentro de la planificación estratégica. Entonces, donde ¿cuál es la diferencia entre ese plan de desarrollo concertado y el plan estratégico institucional? Es que en los planes, ténganlo bien presente eso, ¿no? En la planificación estratégica, donde tú identificas brechas, visión, ves escenarios y vas a la visión, tú no tienes misión, solamente visión. Entonces, si ustedes analizan la visión de los distritos, de las regiones, o la visión país, siempre van a ver esa expresión, soy, ¿no? Somos un distrito ecológico, somos un distrito antiminero, somos un distrito con alto desarrollo social, donde todos nos respetamos, donde todos queremos la paz y, y un futuro con dignidad. Es una visión. Pero en el plan estratégico institucional que debe tenerlo cada entidad del Estado, tú además ya no tienes por qué solamente la visión la formulas, que es la misma visión del plan de desarrollo concertado, pero ya tienes que establecer una misión. ¿Por qué estás ahí? ¿A qué te debes? ¿Cuál es tu camino? Entonces, la misión de una tienda de zapatos no es vender zapatos. O sea, la misión no es la acción. La misión, podría formular la misión de una tienda de zapatos, es decir, somos una empresa que busca satisfacer al cliente y darle comodidad en sus pies. ¿Y qué estás vendiendo? Zapatos. Satisfacer al cliente y darle comodidad absoluta a sus pies en su caminar. Cortés, Parcas, Marcos Anderson, ¿quieren participar? ¿Levantaron la mano? Los escuchamos. Me levantan la mano, pero se desaniman. ¿Me escucha, doctor? Claro. ¿Me escucha? Escuchamos, sí. Compañeros, primeramente felicitarlo por la exposición. Mi punto de vista de lo que usted está manifestando, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué cree usted que la visión de tanto corto, mediano y largo plazos que tiene el Estado no manifiesta los resultados viables para la población en sí? ¿Cómo así? ¿Por qué los gobiernos regionales por qué cree usted que los gobiernos regionales
no usan el presupuesto adecuado para invertir en lo que realmente necesita cada departamento, ¿no?, del Estado en sí. Gracias. Ok, y ahí íbamos a la situación de la falta de articulación. Entonces, uno de los problemas identificados es que no existe articulación vertical y horizontal entre sectores, gobiernos regionales y locales. Entonces, el Perú está pensado como país y nosotros tenemos un plan de desarrollo nacional, donde tenemos una visión. Pero esa visión no se enlaza y se articula, porque los objetivos nacionales debemos de articularlos con el objetivo regional, pasando por los PECEN. Todo esto tiene que estar articulado. Pero si tú no articulas, y eso tiene que ver algo hacia más arriba, ¿no? Antes eran los objetivos del milenio y ahora es la agenda del siglo XXI, agenda de desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué nos marca? Ya los objetivos de desarrollo del milenio y la agenda que lo reemplaza, la agenda del siglo XXI, ¿qué nos pone? Hambre cero, agua y luz para todos, pero eso no se entiende muchas veces. No se entiende por el cortoplacismo que existe y por la corrupción que existe en el mismo gobierno, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un modelo presidencialista, si nosotros tenemos un modelo que se repite en los gobiernos regionales y que se repite en las alcaldías, ¿no? Los alcaldes se convierten en los dueños del pueblo. Entonces, todo depende, y hablando del nivel más básico, ¿no? Entonces, desarrollo del país. Ustedes miren en sus distritos, ¿dónde viven? Cuando llega un alcalde, lo primero que hace es tratar de borrar toda la obra buena del anterior alcalde. Yo les pongo un ejemplo nomás, miren de cómo el desarrollo. En un distrito había, aquí en Lambayeque, se había avanzado mucho en lo que era cultura de residuos sólidos. Y existía un convenio con los traperos de Maús para intervenir en ese, y estaban interviniendo. La municipalidad invertía 600 soles mensuales, que era lo que ponía como dinero, y el resto lo ponían los traperos de Maús, y funcionaba muy bien, estaba funcionando muy bien el reciclaje, y estaban pensando ya en una pequeña planta de reciclaje y de residuos sólidos. Había en esa municipalidad, había un programa piloto de riego tecnificado, porque como es zona agrícola, y se había intervenido porque un agricultor había cedido sus tierras para que se haga el experimento ahí. Entonces, había esa situación. ¿Qué gastaba qué había gastado la municipalidad? Había gastado en todo el sistema de riego, y gastaba en un guardián. Cuando llegó la otra gestión, ¿qué había producido? Había producido uva, con riego tecnificado, habían visto, ya la gente estaba mirando ese modelo. Cuando llega el nuevo alcalde, dice, ¿no? ¿Y esto para qué sirve? A ver, y es la mentalidad de los regidores, ¿no? Oye, ¿y cuánto gastamos? 600 soles, te hemos dado 1000 soles, pero ¿y eso de qué nos sirve? No, esa es pérdida. Entonces, anularon un convenio con los traperos de Maús y echaron a perder y recogieron en un día todo el sistema de riego tecnificado y lo tiraron en los almacenes de la municipalidad. ¿No? Esos son dos ejemplos de por qué las ciudades no desarrollan. Ahora, esto ponlo a nivel nacional, ¿no? Y es nuestra cultura. Entonces, pasando por la ineficiencia absoluta y por el miedo, la inacción que da también el sistema de control, donde te quedas paralizado y dices, mejor no firmo, ¿no? Entonces hay muchísimos factores, pero uno de los factores es nuestro sistema político.
Entonces, nuestro sistema político permite, constitucionalmente, todos tienen derecho a elegir y a ser elegidos. El otro día conversaba con unos jóvenes y decía, ¿qué quieren? ¿Cambio la Constitución? Sí, queremos cambiar la... ¿Y qué quieren cambiar la Constitución? A nosotros queremos cambiar la Constitución de que para que alguien llegue a ser alcalde debe por lo menos tener educación superior y que tenga una solvencia económica y moral. Le digo, imposible. Si tú lanzas esa idea, te van a matar. En las redes sociales te van a matar. ¿Por qué? Porque aquí los derechos de segunda o tercera generación se equiparan a los derechos de primera generación. Tú dices eso, eres joven, a ver, ¿no? tu ideal es bueno, ¿no? Pero que en Alemania, para que tú puedas ser alcalde, me decía y me retrucaba, ¿no? Tú tienes que ser casi rico y tienes que tener un alto nivel intelectual y ser intocable moralmente. Siempre le digo Alemania. Pero si nosotros exigimos acá eso, lo primero que te van a atacar, porque eso es un triunfo de la izquierda, sobre todo de la izquierda, ¿no? El voto universal y el derecho a elegir y a ser elegido, ¿no? Entonces, en ese derecho a ser elegido es casi lo han puesto a nivel del derecho a la vida, ¿no? Entonces, si es bueno o es malo, pero así está hecha la Constitución. O sea, hay muchos idealistas que dicen, oye, no, es más, en la discusión me decía el joven, me decía, pero ¿y si para cuánto tenemos 20, 30 millones que pasan en un municipio por año? Y para administrar una tiendita se busca al mejor gerente y acá, pero es la elección popular, así son las reglas. Levantaron la mano, ¿quién me levantó la mano y ya la bajó? ¿Alguien quería intervenir? Sí, acá tengo a Julio y a Leonard. Leonard y Julio. Te escuchamos, Leonard. Julio. Bueno, se Doctor, buenas desanimaron. noches. Sí, dime, Julio. Julio Caldas, Montalbán. Sí. Trabajador y estudiante a la vez. Doctor, pero justo usted mencionaba esto, dos cosas, ¿no? El tema de la política y de la corrupción. Yo trabajo en salud y es algo de nunca acabar. Cada gestión que entra viene con una mentalidad de beneficio propio, creo que es la palabra, ¿no? No asumen el proyecto anterior para mejorarlo o para darle continuidad. Simplemente tienen la mentalidad de decir, no, esto no va. Y no sé si es por tema económico o por pensar o dar a la población que dentro de su gestión ellos hicieron cosas, ¿no? Y eso es relativamente cada vez que entra un partido político. Aquí en Lambayeque, cada vez que entra un partido, hacen lo que quieren, deshacen, compran, y al final de cada gestión están los juicios atrás de ellos. Como experiencia laboral, me pasó a mí en la ciudad de Chavín de Huántar, Huaraz, donde para poder cobrar un presupuesto del año pasado, tuve que hasta rogar un mes en la municipalidad, porque me pusieron un montón de trabas, de que el sistema, de que la luz, de que el ingeniero no estaba, de que era un presupuesto del año pasado, y es un tema muy complicado realmente. Yo creo, como usted mencionaba, que los jóvenes hoy en día buscan cambiar la constitución, pero hay muchas cosas por cambiar, creo yo, ¿no? El tema de los partidos políticos, el tema de quién nos gobierna. Pero la verdad, doctor, yo creo que en gran parte la culpa la tenemos nosotros mismos, porque los que nos gobiernan no entran porque quieren, son elegidos por nosotros mismos, ¿no? Es mi punto de vista. Si nosotros no valoramos o no elegimos correctamente a los que nos gobiernan, sean locales, regionales o nacionales, después cuando cometen tanta corrupción, ¿a quién nos quejamos? Si somos nosotros mismos. Es mi opinión esto, doctor. Ok, gracias. Pero miren ustedes cómo coincidimos, ¿no? Todos coincidimos porque todos vivimos en este pequeño pedazo de cielo que es el Perú, ¿no? Entonces, pero lo que tenemos que hacer es descartar esa cultura del cangrejo, de borrar lo bueno del otro, ¿no? Y eso, ¿cómo lo vamos a lograr? Con la planificación estratégica. Por la planificación estratégica, si todos vamos en la misma ruta de la visión, ¿no? De la visión, si todos vamos en esa misma ruta y queremos llegar ahí, todos vamos a ir paso a paso
a través de la planificación estratégica, todos los planes, y sobre todo la planificación operativa. Mira, la planificación, ¿cuál es la diferencia entre... nosotros tenemos una planificación estratégica a largo plazo, que son a través de los planes de desarrollo concertado, que mínimo debe ser unos 10 años, y así está pergeñado, ¿no? Ahora se va al 2030, ya se está trabajando el plan el nuevo PLADES al 2030, porque el anterior fue el 2021. Ahora ya tenemos al otro que se está trabajando, que es el 2030. Entonces, todos los planes tienen que mirar al 2030. Esa es la planificación estratégica. Ahora, en la planificación operativa, es aquello que debe de hacerse año tras año. Año tras año. De tal manera, ¿cuál es el instrumento de planificación operativa? Es el POI. Lo veíamos arriba, ¿no? El Plan Operativo Institucional. Y en el Plan Operativo Institucional debes de trabajar las acciones año tras año. Pero cada acción que tú trabajes año tras año debe de ir como una escalera a la visión. Si ustedes, todos somos, creo que aquí todos somos cristianos, ¿no? Alguno de repente no lo es, pero el 99% de 99.9% de peruanos son cristianos, ¿no? Y conocen un poco la historia bíblica, ¿no? Y entonces apareció un loco por ahí en donde todos estaban cómodamente instalados como esclavos, tenían hijos como esclavos, tenían una comida diaria de repente como esclavos, trabajaban para el faraón, y apareció un loco y les dijo, oye, vamos a la tierra prometida, ¿no? Donde mana leche y miel. Entonces, les estableció una visión, ¿no? Caminar a la tierra prometida y llegar a la tierra prometida donde mana leche y miel. Es una locura. Como si te dijeran ahora, oye, compadre, vamos a la selva, ¿no? Y sígueme. Pero todos estaban cómodamente instalados, tenían sus hijos, tenían su familia, tenían sus hogares, eran esclavos, pero apareció ese loco. Pero fíjense ustedes en ese camino, un día se desbandaron y pusieron su ídolo y perdieron el camino. Perdieron el camino, hicieron un bacanal y perdieron el camino y por eso fueron castigados. Entonces, un poco es haciendo un parangón con la historia bíblica, ¿no? Tenemos nosotros una visión de querer hacer un país democrático, fuerte, socialmente equitativo, ¿no? Tenemos una visión, pero en el camino muchas veces adoramos a los ídolos y hacemos un bacanal y perdemos el camino. Y ese bacanal tú puedes compararlo con la corrupción, con las malas decisiones, con las envidias, con el tratar de matar al adversario, ¿no? Porque la política se ha convertido en un campo de batalla, ¿no? Y para que tú puedas tener una planificación operativa tienes que ir a un seguimiento de evaluación, porque si no haces un seguimiento y evalúas, no puedes tú retroalimentarte. Levantaron la mano, a ver, ¿quién me levantó la mano por acá? Quería participar. Julio, ya participó. Leonard. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, Leonard, te estamos escuchando. Ya, le comentaba de que está bien lo que usted dice, la falta de articulación y el tema más grande, la corrupción. Eso es lo que, y usted dice, nos falta el plan estratégico y la articulación, pero ¿y cómo combatimos la corrupción? ¿Qué es lo que propone en la idea general de lo que estamos diciendo entre todos? Porque está bien, se articula de parte del Estado, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, y se hace un plan estratégico, pero la corrupción, ¿cómo lo combatimos? Mira, el Francisco de Quevedo y Villegas decía, ¿no? El primer hombre fue traicionero, la primera mujer acusadora y venidosa. El primer hijo fue asesino. ¿Qué hay ahora? ¿Qué hay ahora que antes no hubo?
Y partiendo de ese concepto, la corrupción va a existir siempre. Somos seres imperfectos. Toda la vida va a existir. La corrupción no es un patrimonio de los políticos peruanos o de la política peruana. La corrupción es un mal endémico en la humanidad. Entonces, ¿cómo combatirla, no? Por eso es que es importante que los sistemas funcionen. En la medida que los sistemas funcionen, y sobre todo el sistema de control y el sistema de defensa judicial, vamos a ir erradicando la corrupción. Entonces, ¿de qué manera podemos erradicar la corrupción en la gestión pública? Por medio de las OSI, que todas, porque si tú te das cuenta, si hablamos de Lambayeque, en Lambayeque hay OSI, los órganos de control interno solamente Olmos, Lambayeque, Clayo, y pare de contar. No sé si alguna otra OSI exista por ahí, Ferreñafe, pero ya no hay más. Pero todas, si tú miras los organigramas de todo a la Victoria. Buenas noches. Pero si tú miras... ¿De si me puede vender? Un sol. Wow, alguien está comprando por ahí. Apaguen su micrófono. ¿Y de este de acá? Ya, parece. Pero si tú te pones a pensar, no, gobierno regional tiene su OSI. Entonces, una de las causas es que los sistemas no se encuentran funcionando. Tú ves los organigramas de todas las municipalidades y en líneas punteadas está órgano de control interno. Nunca lo van a, si fuera por los políticos que entran de turno, no tienen interés en que haya ahí una OSI. Entonces no se destina un presupuesto. Y por ahí tienes una de las explicaciones que en los distritos se convierte casi en Alibaba en los 40 ladrones. Entonces todos tienen experiencia y dicen, mira, se están llevando el municipio peso. ¿No? Sobre todo ahí está el primer... Y a nivel de contratación pública, ustedes, por ejemplo, ven, los que manejan un poco, están dentro, cerca a los sistemas de administración y abastecimiento, ¿no? Ven ustedes que los comités de selección que van a elegir a quién le van a adquirir un bien, a quién le van a contratar un servicio o quién va a ejecutar una obra, hacen 1000 cosas para que aquel que ya está conversado y elegido gane. Un chico idealista me decía, doctor, yo quiero hacer mi tesis sobre contratación pública. ¿Y qué quieres saber? ¿Qué has pensado? Me decía. Hace como 4 años. Me decía, y yo proyecto mi tesis y que sea propositiva. ¿Y qué vas a proponer? Que toda la contratación sea electrónica, me decía. Digo, pero eso ya está pergeñado desde hace tiempo. Eso ya está madurado. Es más, en un año ya entre todo se va a convertir en electrónica. Pero el problema no es que sea o no electrónica, el problema son los seres humanos que van a calificar esas propuestas, porque la presentación será electrónica. Pero finalmente la decisión la van a tomar 3 seres humanos y son ellos los que tienen que elegir a la persona indicada. Y a pesar que la ley de contrataciones es clarísima, tiene sus principios, pero lo que ellos hacen es tratar de eliminar para llegar. Hace poquito hubo un proceso de selección en la Municipalidad Provincial de Chota. ¿Y qué hicieron? Existían 9 postores que quedaron hábiles. Y comenzaron eliminaron al primero, eliminaron al segundo, eliminaron al tercero, eliminaron al cuarto, al quinto, al sexto, al séptimo. Llegaron al octavo y le dieron la buena prueba al octavo. ¿Cuál era la diferencia entre el primero y el octavo? La diferencia era de 8% de la obra. En soles más o menos eran como, la obra era por casi 2 millones de soles, como 190,000 soles. Esas eran las 190,000 razones por las cuales habían votado a los 8 primeros, a los 7 primeros. Y para que no quede ninguna duda de que podía haber un ganador ahí, al noveno también lo eliminaron. Entonces,
estas cosas se repiten a cada rato, ¿no? En todas las municipalidades yo veo situaciones así, o sea, no se salva ni una, como Sodoma y Gomorra. Habrá un justo. Entonces, la cosa pública está ahí, pues, ¿no? Y muchos se aprovechan o no se aprovechan. Y nuestro sistema político tiene mucho que ver, porque solamente basta que se reúna un 5% de firmas y ya tienes un movimiento político. Entonces, el movimiento político, que también es un triunfo de la izquierda introducido a última hora en la Constitución, hace posible que la gente piense que piense en invertir en política. Y localidades como La Encañada, por citar una nada más, donde se mueve 80, 40 millones, en los buenos tiempos se movió hasta 100 millones anuales, los candidatos se compraban entre ellos al segundo, al tercero, para poder, y una campaña ahí costaba 5 millones. 5 millones de soles una campaña de un pueblito pequeñito como La Encañada, si alguien quiere, conoce. Ahora, esto aquí en Cajamarca, pero si tú te vas al Cusco, a Echarate, a Megantoni, donde tienen fondo común de 300, 400 millones al año, ya pues imagínate todo lo que puede pasar ahí, ¿no? Manejan presupuestos inmensos. Pueblos tan pequeños como Encañada, en Cajamarca, pueblos de 1.000 habitantes, 2.000 habitantes, 3.000 habitantes o 10.000 habitantes desperdigados, ni siquiera, donde no saben qué hacer con la plata, ¿no? Entonces sí es un festín, ¿no? ¿Qué necesitamos? Profesionalizar la función pública, que los sistemas funcionen. Tienen que funcionar los sistemas. Pero si no, si el sistema no funciona, porque puede haber una OSI, puede haber el sistema de control, pero si el de la OSI también es parte del equipo de corrupción, entonces ¿quién controla al controlador, no? Ahora, los más media, ¿no? Los más media desarrollan una labor, pero importantísima, ¿no? Ya calificarlos o no calificarlos, todo esto nos ha enseñado. Los que venimos de una generación anterior, muchos de ustedes son jóvenes, muy jóvenes, no han vivido lo que nosotros ya los que estamos pisando las puertas del más allá, hemos vivido, ¿no? Entonces, esta película ya la conocemos, ¿no? Pero los jóvenes no la conocen, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos entrando? Estamos entrando a un tema del pensamiento único, ¿no? Si retrocedemos, puede ser un neonazismo, un neocomunismo, pero es una película que ya la hemos visto, ¿no? Ahora, si tú piensas diferente, te van a matar, ¿no? Muchos se quedan callados. Todos aquellos que no piensan como piensa la mayoría, no, ni siquiera opinan ya por Facebook ni por Twitter, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque te van a asesinar y te van a matar. Y te van a poner, y te van a mandar gente a tu casa para que te grite, y la masa se mueve de diferentes direcciones, ¿no? Entonces hay toda una situación de sistema. Por eso es que, por lo menos este Estado peruano imperfecto, tiene sus sistemas, pero los sistemas no funcionan. Si los sistemas funcionaran, sería mejor, ¿no? Podríamos hacer mejor las cosas. Tengo aquí Marcos Anderson Cortés, ¿querías participar? ¿Ya participaste? ¿Levantaste la mano? Docente, disculpe. Sí. Miren, es muy importante cómo usted empezó toda su exposición, no manifestando que eran sobre una nueva constitución, pero muchos no saben a qué se refieren eso. El problema central yo pienso que es la misma sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad no sabe elegir, porque la sociedad no sabe leer. Si lo que lee no lo entiende, no lo interpreta, ¿no? El problema creo que somos nosotros. Usted habló algo de corrupción. La corrupción tiene varios tentáculos a nivel nacional, y no es solamente en el Perú, sino en varios países latinoamericanos, ¿no? Tenemos una corrupción desde el presidente hasta el barredor, si es posible, porque también lo involucra, por solamente ser partícipe de un partido político o por ser partícipe de mantener su trabajo. Y el problema
es que estamos llegando a un déficit de conocimiento, de capacidad, de protesta hacia los más fuertes. Por ejemplo, el ciudadano de a pie es el que más problemas tiene para el desarrollo de uno mismo. Yo soy padre de familia, yo soy de la década de los 80 y yo he vivido todas esas cosas, ¿no? La época de Alan García, fujimorismo, terrorismo, inflación, deudas enormes que tenía el país, la privatización de varias empresas que los jóvenes no saben. Y lamentablemente los jóvenes son manipulados en muchos casos, ¿no? Y doy yo hincapié a que todos como estamos oyéndolo a usted, aprendiendo de ustedes, porque son buenos catedráticos, ¿no? Seamos cultos en saber leer, interpretar, para que no nos engañen, jóvenes. Ustedes son el futuro de nuestro país. Nosotros sacamos a un presidente ya con la marcha de los 4 suyos, pero también nos engañó Toledo. Después vino Alan García, nos volvió a engañar. Vino Llanta, nos volvió a engañar. Y ahora, ¿cómo estamos? En un año hemos tres presidentes. Es increíble lo que pasa en nuestro Estado de Derecho. El Tribunal Constitucional se pronunció dando prácticamente la espalda al pueblo. Démosle poder a una persona que sea equitativa, que sea contundente y que tenga la capacidad de desarrollar pueblo por pueblo, no provincia por provincia, departamento por departamento. Sepamos elegir. Eso sería mi aportación, docente. Muchas gracias. Ok, perfecto. Pero miren, si nosotros unimos tu pensamiento a lo que debe de hacerse a nivel de sistema, ¿cómo vemos? Podríamos mirar un futuro con optimismo, ¿no? Si nosotros hacemos este trabajo de diseñar y de pensar nuestro futuro con un análisis prospectivo donde conozcamos nuestra realidad, veamos las tendencias, ¿no? Sobre nuestra realidad, con un verdadero diagnóstico, analizando las tendencias, construyendo escenarios en una fase estratégica, hagamos una apuesta y formemos una visión conjunta, ¿no? Ahora, ¿cuál es el gran problema aquí cuando nosotros vemos esta palabrita visión? El gran problema es que, si bien es cierto que hay la obligación de que tengas tu plan de desarrollo estratégico y haber desarrollado la fase estratégica, el gran problema es que este trabajo lo desarrollan y hacen un cumplimiento. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Se contrata un gestor, un especialista, se le paga, se le paga 8 UITs ahora, porque antes se les pagaba 3 UIT, que es lo que, en eso sí ha subido el precio. Antes un plan de desarrollo concertado te pagaba 3 UIT, para no llegar a la contratación mediante una licitación pública, una adjudicación simplificada, ¿no? Entonces hoy día siempre se piensa sobre los 8 UIT y se hace una contratación directa. Y ese especialista solito te dice, ya en 3 días te entrego tu plan de desarrollo concertado. Y muchas veces el plan de desarrollo concertado es, por decir, para el distrito para la provincia de Cutervo, y encuentras tú que en ese documento habla de la provincia de Concepción, de la Concepción, ¿no? ¿Por qué? Porque fue un control C, un control B. Entonces, ¿por qué esta fase estratégica debe hacerse en conjunto con la intervención de todos los actores locales de la sociedad civil? Una visión no se construye desde un escritorio. Hay que hacer talleres, hay que llamar al cura de la iglesia, al pastor de la iglesia, a los periodistas, a todos los actores de la sociedad civil, ¿no? A los frentes de defensa, no dejarlos, no, porque que son nuestros enemigos, no, llámalos, porque sea tu enemigo político, no lo sea, lo que tú vas a ver es, y todos, por mucho que sea tu enemigo político, él vive en esa localidad, él tiene una visión. De repente tú estás equivocado y él está en lo cierto, ¿no?
Entonces, la construcción de la visión es una cuestión conjunta, es una visión compartida, que es lo que piensa todo el pueblo. ¿No? Hablando de un distrito, y llama a los agricultores, llama al comerciante. ¿Y cómo queremos que sea nuestro pueblo de aquí a 10 años? ¿Qué le vamos a heredar a nuestros hijos? Entonces, en base a eso, trazas tus objetivos estratégicos, indicadores, metas, tus acciones estratégicas, identificas la ruta sobre la cual va a ir. Hecho esto, entras a la fase institucional, formulas tu misión, y aquí entran los planes de desarrollo estratégico en la fase estratégica y en la fase institucional, que se da a partir del 2017 para acá. Todas las entidades deben de tener sus planes estratégicos institucionales o los famosos PI. Y en base a eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la fase estratégica y la fase institucional? Que la fase estratégica tú el plan de desarrollo concertado lo das a largo plazo. En este caso, un horizonte de 10 años, el que se nos viene, o 9 años. Y la fase institucional es de mediano plazo. Entonces, lo recomendable es que aquí tenemos nosotros un gobierno regional y local de 4 años, el nacional es de 5. Lo recomendable es que al segundo año esté ya entre en vigencia el nuevo plan estratégico institucional y debe de tener un tiempo de 4 años. ¿Por qué el segundo año? Porque el primer año ya tú entras y ya te dejaron el camino hecho, el presupuesto. Todo está hecho para que tú ejecutes. Entonces, el segundo año, tú debes de hacer un plan estratégico institucional a 4 años. ¿Por qué? Porque el primer año, el último año de gobierno, tú vas a proyectar todo el presupuesto del año que viene, el nuevo gobierno. Entonces, y seguir así en esa ruta. Entonces, esos planes estratégicos institucionales deben de ser los mecanismos de ejecución del plan de desarrollo concertado, de lo que se pensó como visión. Y lo bajas anualmente a través del POI, pero todo ese, tanto el POI como el PEI, como el PDC, deben de estar articulados al gran plan de desarrollo nacional. Entonces, cuando rompes tú esa articulación, ¿qué tienes a cambio? Miseria, atraso en cada uno de nuestras instituciones, ¿no? Entonces, ahí está la cadena, ¿no? El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, los PCN, que son los planes sectoriales ministeriales, tienes el Plan Estratégico Institucional, tienes el POI, y su último instrumento es el presupuesto, ¿no? Todo eso siempre a través del presupuesto. Tienen ustedes en cuanto a objetivos, tienes que vincular tus objetivos estratégicos institucionales a los territoriales, a los sectoriales, a los objetivos nacionales específicos y a los objetivos nacionales. Si no hacemos este trabajo, es imposible que nosotros podamos desarrollar, ¿no? Entonces, tenemos que articular. Si no articulamos, los niveles de planificación no vamos a hacer un buen desarrollo. Ahora, en la Directiva 01-2017 ya se ha puesto las bases para desarrollar todos los planes de acción tendentes al Perú 2030, ¿no? El nuevo plan de desarrollo estratégico nacional que debemos tener. Y así ya se están desarrollando acciones para que igual ya todo este trabajo ya se está desarrollando, ¿no? Se busca comprender cómo viven las personas en su territorio, sus medios de vida, su nivel de bienestar. Se identifican las aspiraciones de las personas, se definen las políticas públicas orientadas a alcanzar la imagen del territorio deseado y se recoge y analiza la información de los indicadores definidos en los planes para verificar el avance hacia el logro de la imagen del territorio deseado. ¿Cómo estamos? Tenemos que ver nuestro diagnóstico, ¿no? Para ver qué problemas, necesidades, prioridades de la población y brechas de infraestructura y servicios y acceso a servicios públicos de calidad, ¿no? ¿Qué futuro queremos? Porque yo les decía, tu diagnóstico, ahora mira qué es lo que quieres, hacia dónde vamos. ¿Cómo queremos estar? La imagen de futuro.
construyendo una visión país. ¿Qué tenemos? ¿No? Al día de hoy tenemos ministerios, gobiernos, provincias, distritos. ¿Cuál es nuestro marco institucional? La Agenda del 2030 es lo primero que tenemos que ver, el siglo XXI, el Acuerdo de París, el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastre, la Agenda de Acción de Addis Abeba. Nuestra perspectiva, tenemos que conocer integralmente nuestra realidad, ¿no? Entonces ya hay una primera mirada de esa propuesta de imagen de futuro al 2030, ya ese plan lo ha trabajado, ¿no? Entonces, al 2030, ¿no? Estamos construyendo la visión de país Perú. Al 2030 todas las personas pueden alcanzar su potencial. Se han desarrollado, fíjese, todo se expresa en presente. Es futuro, pero se expresa en presente porque tienes que sentir la visión. Por eso es que cuando hablan ustedes de una visión no dice seremos, no, somos, ¿no? Aquí se han desarrollado esfuerzos concertados para la conservación y la gestión sostenible de los recursos naturales, tomando medidas urgentes para hacer frente al cambio climático. Todas las personas gozan de una vida próspera y plena, con empleo digno y en armonía con la naturaleza, considerando reservas de recursos para el bienestar futuro. La sociedad peruana es pacífica, justa e inclusiva, libre de temor y de la violencia, sin corrupción ni discriminación y con igualdad de oportunidades. Se han fortalecido las alianzas para alcanzar el desarrollo sostenible en correspondencia con el respeto universal de los derechos humanos, sin dejar a nadie atrás. Este es el escenario futuro, esa es la propuesta de imagen al futuro del 2030 que ese plan nos está dando. Qué bonito, miren, que al 2030 todos podemos alcanzar nuestro potencial, que hay esfuerzos concertados para la conservación y la gestión sostenible de los recursos naturales, tomando medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, ¿no? Lenar, te escuchamos. Lenar. Bueno. Pero para lograr eso, ¿qué necesitamos? Ponernos de acuerdo. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Con diálogo, concertando. Y el diálogo sobre la propuesta de imagen en el futuro ya se está desarrollando, ¿no? Se han realizado talleres regionales, hay un festival de sostenibilidad, un hackathon de los objetivos de desarrollo, la reunión de trabajo en el Consejo Interreligioso, mesas de trabajo, hay a través del acuerdo racional, hay desayunos de consulta con expertos, ¿no? Entonces, tenemos una línea base y hacia dónde los objetivos del desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra línea base? ¿No? Wilfredo, te escuchamos. Entonces, tenemos el 2015, que es la línea base para construir. Sí, dime, Wilfredo. Muy buenas noches, profesor. Lo que usted está mencionando en relación a lo que es planificación estratégica, lo que se ha podido entender es que definitivamente en el país necesitamos gestores. Gestores que articulen con la política, los grandes políticos que han llevado adelante la planificación estratégica durante estas últimas décadas, ha demostrado claramente que han estado, ¿no?, con las denuncias, con los expresidentes anteriores. Lo que necesitamos de aquí para adelante, lo que necesita el país, es precisamente una visión al 2030, como está. Valga la verdad. Se nos fue. Bueno. No te escuchamos. Perdóname. Ojalá que pueda retornar tu audio y puedas seguir participando. Entonces, miren, si ustedes tienen aquí desarrollando la idea de la visión país, ¿no? Un Perú para todos y todas, al 2030 todas las personas pueden alcanzar su potencial. Pero tenemos que centrarnos en nuestro diagnóstico, ¿no? ¿Qué tenemos? Una tasa de pobreza total de 21.8, porcentaje de nacidos vivos con bajo peso 6.4, tasa de desnutrición crónica en niños menores de 5 años 14.4, madres adolescentes o embarazadas por primera vez 13.6, proporción de población con seguro de salud 73%, proporción de estudiantes de segundo de primaria con nivel satisfactorio de razonamiento matemático 26.6,
Proporción de estudiantes de segundo de primaria con nivel satisfactorio y comprensión lectora, 49.8. Tasa de ocupación de la mujer en el mercado laboral, 60.1. Miren ustedes toda la brecha que existe en torno a los objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Si nosotros queremos que al 2030 todas las personas puedan alcanzar su potencial, este 21.8, tenemos tasa de pobreza total, tiene que decir acá 0 al 2030. ¿No? Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso, 0. ¿Cómo vamos descendiendo? Por eso es que es importante que todas las políticas públicas se articulen con cada uno de los indicadores. Porque si nosotros, aquí tasa de pobreza total, ¿dónde vamos a trabajar? Aquí, allá. Decimos, vamos un salto al vacío, ¿no? En una anarquía total. En lugar de eliminar la pobreza, vamos a aumentar la pobreza. ¿Qué sistema político que queremos? ¿Queremos un sistema político que cree pobres o un sistema político que cree ricos? ¿Qué sistema político tenemos? Si nosotros tenemos, podemos tener los ejemplos de Latinoamérica, ¿no? Sistema político venezolano, ¿qué hizo? Crear pobreza. Sistema político cubano, ¿qué crea? Pobreza. ¿No? Entonces, ¿queremos esos mismos sistemas? Perfecto, vamos a eso, ¿no? Pero ya será decisión de las urnas, ¿no? Porque por lo menos los políticos que dicen que hay que cambiar la Constitución y eliminar esta Constitución, pues no lo dicen desesbosadamente, ¿no? Puede ser que sí, que resulte o no resulte el experimento. Entonces, tasa de desnutrición crónica en niños menores de 5 años. ¿Qué está haciendo el Estado para eliminar la desnutrición crónica? Entonces, todos los sectores, economía, salud, educación, tienen que ir haciendo acciones separadamente, pero para que al final abonen al conjunto, ¿no? Oye, ¿qué queremos que, como tasa de ocupación de la mujer en el mercado laboral, 60.1%? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos a través del Mintra? ¿No? ¿Qué hacemos para que nuestros estudiantes, proporción de estudiantes de segundo y primaria con nivel satisfactorio y comprensión lectora, solamente tenemos 49.8? ¿Cómo hacemos para llegar al 100%? Cada año, a través de los planes operativos, debe de haber un porcentaje más o un porcentaje menos. Entonces, esa es la labor que le toca a los que toman la posta, a los que vienen, ¿no? Un periodo sostenible, ¿no? Si seguimos con la minería ilegal y seguimos extrayendo, matando nuestros recursos naturales, ¿no? Población en áreas rurales que tiene acceso a servicio de agua potable, cobertura de alcantarillado de otra forma de disposición excretas en áreas rurales, porcentaje de municipalidades que destinaron parte o total de residuos al relleno sanitario, número de personas afectadas o damnificadas por desastres, emisiones nacionales proyectadas en gigagramos de CO2 equivalente, proporción de la pesca sostenible respecto al PBI y pérdida de bosques. Si seguimos perdiendo bosques, tenemos aquí 144.117. Y si vamos a seguir en ese mismo proceso, nos vamos a quedar sin bosques. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? A través del Ministerio del Ambiente, a través del Ministerio de Vivienda, hacer acciones conducentes para que el 100% de pobladores tenga acceso al luz, agua, alcantarillado, ¿no? Hacer que toda la basura es un gran problema, que todas las municipalidades tengan su relleno sanitario, darles presupuesto, ¿no? O a través de las comunidades, hay regiones, si hablamos de Lambayeque, por ejemplo, si tú vas desde Lambayeque hasta Olmos, que es el último distrito, tranquilamente se puede hacer un solo gran relleno sanitario. Uno, porque son distritos tan pequeños que no necesitan tener cada uno su relleno sanitario, ¿no? Y eso a través de qué se puede hacer, de una mancomunidad. Pero hay que planificar el país, hay que pensar el país. En cuanto a un Perú próspero, que todas las personas gozan de una vida próspera y plena, con empleo digno y en armonía con la naturaleza, considerando reservas de recursos para el bienestar futuro. Tenemos nuestra línea de base el 2015. Porcentaje de viviendas particulares con acceso a energía eléctrica, 71.4. Tasa de crecimiento anual del PIB per cápita, 2.1.
Porcentaje de la población ocupada con empleo formal, 26.8. Hogares con acceso a Internet respecto del total de hogares, 23.2. Coeficiente Gini de ingresos, el índice, 0.4. Porcentaje de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas, 46.6. En torno a los objetivos de desarrollo sustentable, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué acciones tomar? Entonces, ya tenemos nuestro diagnóstico, tenemos nuestra línea base, pero tenemos que año a año ir logrando todos esos objetivos de desarrollo sustentable. Sí. Doctor, si me permite, nos quedan 5 minutos. Ya, perfecto. Entonces, la sociedad peruana es pacífica, justa e inclusive. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ahora, ¿creen ustedes que podamos alcanzar esta imagen al 2030? ¿Por qué? Queda eso para pensarlo y para cada uno de ustedes. Ahora, ¿creen que su región puede alcanzar esta imagen al año 2030? Ahí les dejo ahí unos cuadros que nos marcan el panorama, pero miren ustedes qué debemos de hacer nosotros como ciudadanos. Este es el cuadro de articulación del macroproceso planeamiento, programación, formulación y ejecución de una entidad pública. Y acá es donde el último nivel de subsidiariedad, que es nuestro gobierno locales, ¿no? Y aquí, en el sistema de planeamiento, fíjense cómo tienen ustedes el plan estratégico de desarrollo nacional, la política general de gobierno, el plan estratégico sectorial multianual, el plan estratégico institucional, el plan operativo institucional, y hacia abajo ya en la entidad tiene su cuadro de necesidades, su programación logística, el presupuesto multianual, la propuesta de presupuesto, el presupuesto institucional de apertura, su plan anual de contrataciones para que los ciudadanos puedan tener los bienes, servicios y obras que necesitan. Si nosotros no articulamos, hay municipalidades o entidades que no tienen POI, que no tienen el POI, es increíble, pero no lo tienen. Entonces, ¿cómo podríamos, fíjense, si nosotros nos quedamos en el, sí tiene, tu plan estratégico institucional tiene, saben sus objetivos, pero no tienen POI, entonces, ¿qué hacen cada año? Gastan a lo loca, a ciegos. Sí, el gran problema de nuestra política es que no nos involucramos. Entonces, ¿por qué? Porque como ciudadanos podemos presentar nuestros proyectos ciudadanos, pero no nos involucramos. Y cada quien anda metido en sus cosas, ¿no? No te da tiempo para nada. Entonces, ser ciudadanos es muy difícil en este país, ¿no? Entonces, esto que me decía, esto es obligación de cada municipalidad. Entonces, ese presupuesto participativo debe empezarse a trabajar en enero para que llegar a junio con un verdadero presupuesto participativo. Claro, la torta a nivel personal, ¿no? Yo siempre le he dicho a los alcaldes, oye, ¿por qué vas a dar el 20-30%? Está todo en presupuesto participativo y que la gente elija, que es lo mejor. Y cuando tú haces un buen presupuesto participativo, la gente toma conciencia. Y pueden haber 20 poblados que conforman un pequeño distrito, pero cómo se desprenden y llegan a entender que este año me toca a mí el sistema de agua, y el próximo año le toca al otro y al otro y al otro, porque tú tienes más necesidades que otros. O sea, se desprende. Se da prioridad. Se da prioridad y ellos mismos entienden que hay cosas más prioritarias que otras, porque tú dices, oye, yo ya tengo mi local comunal, me toca mi estadio, dice. Oye, pero acá no tenemos agua ni luz. Ah, ya te toca a ti el agua. Entonces, profe, sí. En otro diplomado también que estoy llevando, el profesor nos decía también o nos dice que hasta los mismos autoridades, ¿no? El alcalde en este caso, no tienen realmente el concepto siquiera mínimo de lo que es gestión pública y estos planes que usted nos está hablando, ¿no? ¿Es así? Ah, sí, por supuesto que sí. Ni siquiera, lo que pasa es que yo he conocido a algunos alcaldes que van de la función privada y que han hecho actividad privada y cuando llegan allá piensan que eso es igual, ¿no? Hoy día conversaba con un alcalde que tiene problemas tiene un proceso de negociación incompatible porque cuando eran regidores han aprobado la venta de un terreno municipal para una persona indicada, y así lo han puesto en el acuerdo de consejo, aprobar la venta de terreno para fulanito de tal.
Y dice, yo cuando me he ido a defender a la fiscal le he dicho, oye, pero si toda la vida hemos hecho esto en este distrito, porque en 30 años que han vendido terrenos, nunca nadie hizo una subasta. Y eso está en la ley de municipalidades, que todos los terrenos deben de hacerse para subasta, pero como todos los alcaldes lo han hecho así, ellos han seguido haciendo. Y no hubo ningún abogado que le haya dicho, oye, esto tiene que ser una subasta. Se hacen las cosas porque, bueno, así se han hecho. Y si lo hizo el otro, lo hizo. Entonces no tienen ni la más mínima idea de lo que es gestión pública y al final se llevan sus procesos, ¿no? Y ahí sí yo concuerdo contigo, ¿no? Entonces, pero hay que tener en cuenta, respecto a la pregunta, que esto es algo obligatorio y si un alcalde no lo hace, no va a poder cumplir con, si no hace toda la fase de presupuesto participativo, donde prepara, comunica, sensibiliza, hace la convocatoria, identifica y registra a los agentes participantes y los capacita para decir, oye, yo los capacito para que ustedes me hagan un buen presupuesto participativo, para cuando llegas a la fase 2, ellos puedan concertar a través de los talleres de trabajo, formulen los acuerdos, coordinen, articulen políticas, tengan su cartera de proyectos, donde hay una identificación y priorización de resultados, donde hay una evaluación técnica de proyectos y priorización de proyectos de inversión, y que al final haya una un efectivo control de esa formalización de acuerdos o una rendición de cuentas. Porque todo esto que debe hacerse hasta el 30 de junio de cada año, que se proyecta todo esto para el año siguiente, porque el presupuesto participativo siempre es para el año siguiente, y va de la mano con todo lo que es la ejecución, el proceso presupuestario, porque el presupuesto, si hasta junio tú no has hecho tu presupuesto para el próximo año, no te va a dar tiempo. La primera semana de julio, ya tú tienes que enviar el anteproyecto. Porque si tú no haces esto, vas a estar omiso en el aplicativo del Ministerio de Finanzas, de Economía y Finanzas. Todo este proceso que está aquí, todo este proceso de presupuesto participativo, tienes que incorporarlo en el presupuesto, en el aplicativo, y tienes que informarlo. Vas a estar omiso y te van a denunciar por omisión de función. Esa es la consecuencia fácil. Sí, dime. Permítame, discúlpeme porque yo sí soy un poquito preguntón y cargosito. No, está bien, está bien. Así se aprende. Profe, deténgase un ratito ahí y expláyese un poco en el tema de este presupuesto. ¿Cuál es el rol de un ciudadano de a pie? ¿Qué es lo que debería preguntar, reclamar, presentar proyectos? No lo sé. Explíqueme usted. A ver. Vamos a ver. Aquí tenemos nosotros desde la ciudadanía. Tenemos las dos caras de la luna, ¿no? El equipo técnico, que es conformado por los funcionarios y técnicos de la municipalidad. En este caso yo he tomado este ejemplo de la municipalidad de Chorrillos. Lo tomé ahí para que ustedes lo entiendan. Brinda asistencia técnica para el desarrollo de los talleres de trabajo del presupuesto por resultados. Del proceso presupuestario. Ahora, los agentes participantes son los representantes de la sociedad civil que participan con voz y voto. Aquí es como tú armes, tú dices, ¿cómo actúo como ciudadano? En muchas municipalidades dicen, a ver, ¿quiénes van a ser los agentes participantes? Y en la ordenanza que ellos publican dice, van a ser agentes participantes los representantes de las entidades públicas y representantes de las entidades, de las instituciones privadas que existen en el distrito. Y no le dan participación a ciudadanos de a pie, sino tienen que representar a su institución. Porque imagínense si le diéramos pie a todos los ciudadanos que quieran ir. Entonces, si tú quieres participar, sería bien fácil, haces un comité, dices comité de lucha contra la corrupción, donde tú eres el presidente, y un comité no necesita ni siquiera ser inscrito en registros públicos, ¿no? Haces tu comité y vas con esa representación como presidente del comité de lucha contra la corrupción y te inscribes como agente participante, ¿no? Entonces, lo importante es estar como agente participante, porque a nivel regional, si los alcaldes no llevan sus proyectos, no luchan, no van a tener ninguna obra que pueda hacerse. Entonces,
Entonces hay que buscar, hay que ser participativos. Entonces, hay que hacer vida ciudadana, hay que portarse como ciudadano y participar en las instituciones públicas o en las instituciones privadas para que puedas tú inscribirte en el momento de la preparación. Porque imagínense, aquí la municipalidad ponía ahí, entonces, si tienes una etapa preparatoria, convocas, y aquí del 5 al 12 de abril fue la inscripción en registro de agentes participantes. Ahí tienes que inscribir. Porque después cuando perfecto. Perfecto, profe. ¿no? Te llaman y te capacitan, pero ya tú estás inscrito, ya eres parte de esto. Porque cuando llegas a los talleres de trabajo de diagnóstico temático y territorial, ahí vas a revisar, vas a decir, oye, ¿cómo estamos? ¿Cuál es nuestra línea de base para el próximo año? ¿Cómo estamos en agua? ¿Cómo estamos en luz? ¿Cómo estamos en pobreza? ¿Cómo estamos en desnutrición? ¿En qué vamos a tener que trabajar? ¿No? Y de ahí viene el taller de trabajo de definición de criterios de priorización. ¿Qué priorizamos? Y haces tu evaluación técnica de prioridades que tienes. Luego de esa fase de concertación pasas a la de coordinación, donde coordinas, articulas con los planes. En este caso, Chorrillos coordina con Lima y ve, oye, ¿cómo está la articulación de estos planes? Profe. Sí. ¿Esas fechas son figurativas o son las correctas? No, esto es de la Municipalidad de Chorrillos, lo tomé ahí para explicarles. Por eso, en todas municipalidades deben cumplirse estas fechas, aproximadamente. No, cada municipalidad se organiza. Tú puedes empezar el 1 de enero si quieres, pero cada municipalidad tiene sus propias fechas. Lo importante es que al 30 de junio tú ya tengas tu presupuesto. No, le decía como, le preguntaba como un ciudadano, usted sabe que a veces echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces la municipalidad dice, no, yo ya hice mi presupuesto y recién tú con tu comité o presidente de comité vienes a querer participar. Por eso le preguntaba los tiempos. No, es que primero tiene que haber una ordenanza y esa ordenanza tiene que ser publicada y tiene que convocarse. Entonces es una convocatoria pública. Si no se hace esa convocatoria pública, ¿cómo la gente va a saber la fecha en que se va a inscribir? ¿No? Entonces, es una situación abierta al público. Mayormente en enero, ¿no, profe? Claro, puede ser en enero. Aquí, mira, en este caso han empezado en marzo, pero ya vino la pandemia y se acabó ahí. Es el primer año que no se ha hecho presupuesto participativo, porque todos los años, a nivel local, a nivel provincial, de local distrital, local provincial, regional, tiene que haber un presupuesto participativo basado en resultados. Tiene que haber. Este es el camino que tiene que haber hasta el 30 de junio. Aquí dice, a inclusión en el anteproyecto PIA 2020 al 30 de mayo. Han sido bastante previsores, ¿no? La pandemia nos casó y ya esto no se llevó a cabo, pero ese es el camino que se sigue para tener un enfoque de un presupuesto participativo con enfoque de resultados. ¿Qué buscamos? Priorizar resultados, asignar recursos y dentro de una cultura participativa de eficiencia y eficacia, ¿no? ¿Quién toma las decisiones? La población, ¿no? Porque la población toma las decisiones de las obras que realmente se necesitan. Entonces, involucras a la población y a la vez, a través del comité de vigilancia, haces el seguimiento para ver cómo el comité de vigilancia tiene que estar comprometido a realizar todo el seguimiento de la ejecución del presupuesto participativo que se aprobó y se concertó el año anterior, ¿no? Y de eso la autoridad tiene que rendir cuentas dentro de este cronograma hay la rendición de cuentas cuando tú formulas, ¿no? Rindes cuentas del año anterior. Por ejemplo, aquí el 11 de mayo el alcalde ha tenido que rendir cuentas del año anterior de cómo se ejecutó ese presupuesto participativo. Y se elige el comité de vigilancia para el presupuesto participativo de... Entonces, ese es a grandes rasgos lo que les puedo decir de la planificación estratégica y el presupuesto participativo, ¿no? Estos son cursos completitos de un semestre para hablar, pero hemos tratado de sintetizarlo en el poco tiempo que tenemos. Espero que les haya servido de una línea base para que ustedes puedan seguir creciendo como profesionales y como personas. Muchas gracias.